para el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Es un grato honor tenerlos esta noche. A propósito de nuestro coloquio transdisciplinar titulado La implementación de la jurisdicción contenciosa administrativa. Para dar la bienvenida a este evento, vamos a escuchar las palabras de la profesora Melissa Martínez, vicerrectora del Instituto Global. Un fuerte aplauso para la profesora. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias por estar aquí en la noche de hoy. De parte de las autoridades del I-Global, a quien represento desde la Vicerrectoría Financiera y Administrativa, queremos de nuevo extenderles una muy cordial bienvenida en la noche de hoy a esta, su casa de estudios, como siempre dice el rector, a la vez que le damos formal inicio al coloquio transdisciplinar del día de hoy, titulado Implementación de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Los coloquios transdisciplinares son una actividad permanente en nuestra institución que ha logrado reunir diversos actores del ámbito académico dominicano para la discusión de temas de interés actual como el que estaremos tratando en la noche de hoy. Es importante destacar que los expositores que nos acompañan esta noche, la señora María José Maldonado y el señor Máximo Calzado, así como nuestro moderador, el señor Alfonso Jaques, son participantes de nuestro comité científico y miembros muy apreciados de nuestra institución. En la exposición de la doctora Maldonado veremos el tema de la ausencia de una verdadera jurisdicción administrativa y sus efectos prácticos, visto desde la misma realidad dominicana. Actualmente observamos que la jurisdicción contenciosa administrativa está funcionando con un déficit estructural y vemos a su vez la labor titánica que está realizando el Tribunal Constitucional en su esfuerzo por garantizar la protección de los derechos fundamentales. Por otro lado, el doctor Máximo Calzado Reyes nos hablará sobre la constitucionalización de la actividad financiera del Estado. Y aquí veremos de manera general en qué consiste el derecho presupuestario y todas sus aristas, partiendo del hecho de que es a través del presupuesto general de la Nación que se hace operativa la función del Estado establecida en el artículo 8 de la Ley Sustantiva y del Presupuesto General del Estado. Estos son apenas algunos de los importantes temas que estaremos debatiendo y viendo esta noche en el coloquio, al que desde ya felicitamos y esperamos que sea de todo su agrado y provecho para todos. Nuevamente agradecemos su participación, su apoyo en esta importante actividad y esperamos que lo disfruten. Buenas noches. Muchas gracias. Fíjense, la reforma constitucional del 26 de enero del 2010 incorporó o constitucionalizó la jurisdicción contenciosa administrativa, que como ustedes saben es la que se encarga de juzgar los actos de la administración pública. En su artículo 164 establece lo siguiente, cito: la jurisdicción contenciosa administrativa estará integrada por tribunales superiores administrativos y tribunales contenciosos administrativos de primera instancia. Sus atribuciones, integración, ubicación, competencia territorial y procedimientos serán determinados por la ley. Los tribunales superiores podrán dividirse en salas y sus decisiones son susceptibles de ser recurribles en casación. Sí, termino la cita. Esa es la configuración que ha establecido nuestra Constitución. Sin embargo, en la práctica, nosotros tenemos un solo Tribunal Superior Administrativo de competencia nacional. De esto precisamente nos estará hablando nuestra primera invitada de la noche, a la cual procedo a presentar. María José Maldonado Monteagudo. Es licenciada en Derecho summa cum laude por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Posee un magíster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal de la Universidad Castilla-La Mancha. También posee un máster en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales por esta institución, el I-Global, y la Universidad París I. También posee un máster en Derecho Constitucional por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es abogada ayudante de la Consultoría Jurídica del Tribunal Constitucional
de la República Dominicana. Autora de la investigación El régimen constitucional de los estados de excepción a partir de la Constitución del 2010, así como de la investigación Un análisis constitucional del concepto de regulación y sus implicaciones en el ordenamiento interno. Recibamos con el título de la charla La ausencia de una verdadera jurisdicción administrativa y sus efectos prácticos a la profesora María José Maldonado. Muchas gracias, Alfonso. Bienvenidos todos. Saludo el hecho de que estén aquí interesados en un tema que no muchas veces suele tratarse, o que al grueso tal vez de la comunidad jurídica en principio pudiera no llamarle mucho la atención, como son los aspectos administrativos. Sin embargo, y como adelantaba Alfonso, hay cuestiones que no están siendo respetadas, como el mandato constitucional indica, que es sobre la estructura que debe tener la administración, la jurisdicción contenciosa administrativa. Y eso puede y ha llevado, en efecto, que en la práctica eso tenga unas consecuencias, unos resultados. Vamos a ir hablando, el motivo de esto es que sea más un intercambio de ideas, así que vamos a establecer algunos puntos de manera muy escueta para que eso entonces incentive el debate y podamos compartir sus comentarios. El Estado social y democrático de derecho que se enmarca en la Constitución de 2010 no es solamente una fórmula que aparece en la Constitución, sino que eso va a tener implicaciones. Implicaciones desde el tipo de cuál es el papel de la administración pública. Cuando hablamos de un Estado social y democrático de derecho, decimos que el Estado tiene una función, un carácter meramente de servicio, en el que el fin teleológico no es el Estado como, ¿verdad?, como esa concepción ideológica, sino que es el concepto de dignidad humana, el fin del Estado, esa garantía de derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Entonces, como el Estado solamente tiene un fin de servir, de hacer posible la garantía de derechos fundamentales, la prestación para las personas que componen esta nación, ese papel de la administración pública no puede ser de cualquier forma, por tanto. Así que por eso vamos a ver principios de legalidad, la vinculación positiva de la administración a la ley, en donde esa teoría de que todo lo que no me está prohibido me está permitido, en el caso de las administraciones públicas es todo lo contrario. La administración solamente está habilitado a hacer lo que la ley indica. Esa satisfacción del interés general, que es la concepción de Estado en la que se enmarca la República Dominicana cuando dice que es un Estado social y democrático de derecho, hace entonces que sea, como función del Estado, es buscar el interés general, hace entonces necesaria que esa administración pública esté regida por unos principios que ustedes van a ver a partir del artículo 138 de la Constitución, principio de eficacia, transparencia, igual. Eso al final lo que va a hacer es regular la forma en que la administración se relaciona con los administrados comúnmente, como se decía, pero en un concepto más amplio con las personas, por la idea de que tal vez administrado es solamente a quien se le estuviera aplicando un acto administrativo. A partir de ahí, vamos a ver entonces que la administración, y así lo establece el artículo 139 de la administración, está sujeta a un control de legalidad. ¿Y eso qué implica? Bueno, el hecho de que los actos administrativos que hayan sido dados con arbitrariedad, irrumpiendo reglas de orden constitucional o legales, tengan un estricto apego entonces a ese principio de legalidad que comentaba al inicio. Y por eso se habla del control de legalidad de la administración, para que esas actuaciones no sean completamente arbitrarias y que el administrado pueda entonces tener un referente en donde, en una figura judicial, que pueda ser revisada en sede judicial los actos que ha dado la administración. Así que vamos a ver un poco cómo ha sido la evolución histórica entonces de la jurisdicción hasta lo que tenemos hoy en 2010, a partir de la Constitución de 2010, y qué todavía nos falta. Lo primero es que teníamos una ley 1494 dada en 1947. Ese vamos a tomar a partir de ahí el primer referente. Ahí lo que se planteaba era que el control de los actos administrativos estaba en lo que era la Cámara de Cuentas. Hacía las funciones del Tribunal Superior Administrativo, como conocemos ahora. ¿Qué sucede? Ahí no hay un poder judicial como tal que conociera de la
del control de los actos, sino que estamos ante la presencia de entes nombrados por el Poder Ejecutivo que van a revisar los mismos actos de la administración. Fíjense entonces ahí cómo está ese principio de justicia delegada o justicia retenida, ¿de acuerdo? Luego de eso tenemos la Ley 1192, que comúnmente se conoce como el Código Tributario. A partir de ahí, el Código Tributario dice que va a haber un tribunal contencioso y tributario. Y eso da un buen paso de avance en lo que es la jurisdicción. ¿Por qué? Porque empiezan entonces a traspasarse las funciones ligadas a lo tributario, a lo contencioso tributario, pasan a este tribunal que se acaba de conformar, pero aún así sigue quedando en la Cámara de Cuentas la revisión de los actos puramente de la administración. Seguimos entonces viendo que hay un déficit porque el control no queda en los jueces, que es quien entonces debería revisar, para así decirlo, y para que surta ese efecto de pesos y contrapesos en los actos que ha dado la administración. Luego de eso, por vía pretoriana, sabemos en 1999, aparece esa figura del amparo y la Suprema Corte de Justicia, en el caso Avon, comienza a delinear también el hecho de cuál va a ser el procedimiento para seguir en amparo. Y pasa que cuando los actos de la administración estén violando un derecho fundamental, como todos sabemos, entonces había que conocer sobre la legalidad del acto. Entonces ahí vemos otra vez un poquito cómo en República Dominicana se va iniciando esa idea de control de los actos hasta lo que tenemos ahora, que es el modelo más ideal, salvando las diferencias reales en la práctica de la estructuración de la jurisdicción, que es puntualmente el tema de este coloquio. A partir de ahí, tenemos someramente la Ley 43706, la ley que teníamos sobre amparo, que entonces le daba esa facultad a ese concepto de jurisdicciones especializadas, o de excepción, y que ampliaba muchísimo más lo que había construido la sentencia de la Suprema, entonces ya le daba ese marco legislativo. A partir de ahí tenemos entonces la Ley Monetaria y Financiera en 2002, que habla sobre la creación del Tribunal Contencioso Administrativo de lo monetario y financiero. Les digo que ese tribunal como tal nunca se creó, así que quedaba en el aire la forma de controlar los actos dado por la Junta Monetaria, ¿de acuerdo? Escapando de control. Esa idea de que algún acto de la administración escape de control no es posible hablarla ante un Estado social y democrático de derecho, sobre todo por las implicaciones importantes que tendrían cuestiones relacionadas al sistema monetario y financiero del país. Efectivamente, a partir del año 2007, entonces tenemos la Ley 1307, que es una ley de transición hacia la jurisdicción contenciosa administrativa, pero fíjense cómo esa ley de transición se convirtió en la ley con la que habíamos estado, y bueno, y todavía operamos, y es lo que le da la vida a la jurisdicción contenciosa que tenemos. Y porque trae muchos cambios importantes esta legislación. Aquí ya las funciones que había hablado que tenía la Cámara de Cuentas se traspasan al Tribunal Contencioso, que ahí cambia de nombre. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que solamente era el Tribunal Contencioso Tributario? Ahora aquí es el Tribunal Contencioso Tributario Administrativo. Esas funciones que había dado la Ley Monetaria y Financiera en 2002, delegándola a un tribunal que nunca se creó, también pasan entonces a ser competencia de este tribunal. Y todo lo tributario que había regulado el código tributario. Fíjense entonces que hay una concentración del control de la legalidad de los actos ya en un órgano entonces sí judicial, ¿de acuerdo? Del Poder Judicial, y que por tanto entonces esa idea de justicia retenida ya cambia, esa justicia delegada que le hablaba hace un momento. Otro cambio importante de la Ley 1307, además de la denominación del tribunal como Tribunal Contencioso Tributario Administrativo, es el fortalecimiento como tal del Estado de Derecho. Fíjense que he venido desde el inicio planteando qué significa que seamos un Estado social y democrático de derecho. Esta ley es un paso hacia ese fortalecimiento. Un avance importante de la ley es la justicia de medidas cautelares. El hecho de que la justicia no puede ser, una justicia que llega tarde no es justicia, y lo sabemos. Entonces, la idea de las medidas cautelares es
que ante un acto que pudiera ser desfavorable de la administración y que cause un perjuicio que no pudiera ser reparado cuando llegue la decisión final, entonces tenemos la posibilidad de pedir una medida cautelar. Eso es una novedad de la ley 1307. Obviamente el acercamiento del ciudadano hacia la administración, hacia los juzgados, porque da la posibilidad de que los juzgados de primera instancia puedan conocer sobre el control de algunos actos administrativos, a excepción, por ejemplo, del Ayuntamiento del Distrito y la provincia de Santo Domingo. Pero fíjense cómo da una idea de acercamiento, porque hay un desincentivo real cuando uno no puede acceder a la jurisdicción, en el sentido de que si usted es del municipio de Independencia, no sé, del Distrito Municipal de Independencia, hacia el sur, lo más extremo tal vez que tenga el país, y usted tiene que trasladarse hasta la capital para hacer un recurso, una acción, eso definitivamente haría que el accionante tal vez no acceda a la jurisdicción y por tanto ese acto se quedaría incluso sin revisar, pudiendo ser efectivamente arbitrario. Otra novedad y muy importante es el agotamiento facultativo de las vías previas, la no necesidad de agotar los recursos de reconsideración jerárquico como comúnmente se hacía, sino la opción de que pudiéramos acceder directamente a la jurisdicción. Eso efectivamente es un avance también en esa noción de la idea que hablábamos de Estado social como tal. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede cuando uno debe revisar ante el mismo órgano que posiblemente dictó la decisión? Y que usted revisa ante el jefe de quien ha dado la decisión en reconsideración o en el jerárquico, pero somos todos familias. Entonces se quedaba en un sentido un poco donde la imparcialidad, por ejemplo, no se veía. Entonces, el hecho de que podamos tener un control judicial hace efectivo ese Estado, esa concepción de Estado de Derecho como mencionaba. Hay otras cuestiones de procedimiento, como la ampliación del plazo de 15 a 30. Esas no son cuestiones tal vez muy neurálgicas, pero a nivel de procedimiento hay un cambio. Y las medidas cautelares, como me había referido. Lo próximo que tenemos a eso, entonces, es la reforma de 2010. Y Máximo más adelante les dirá sobre la constitucionalización, entonces, de ese control contencioso de la administración. ¿Qué sucede? Que la Constitución de 2010 habla de jurisdicción especializada, la jurisdicción administrativa como una jurisdicción especializada, y a partir del artículo 164 comienza a definir, a instituir cómo va a estar compuesta esa jurisdicción. Veremos entonces que el mandato constitucional es que vamos a tener incluso tribunales de primera instancia de lo contencioso administrativo, como ocurre en otras latitudes, por ejemplo en el caso de España, en donde uno sí tiene tribunales de primera instancia y luego puede ir ante el tribunal de alzada. Vamos a ver que en la práctica en la República Dominicana esto no es así y eso va a implicar varias cosas. Lo primero es que eso implica una violación al mandato constitucional, el hecho de que no tengamos la jurisdicción como la Constitución ha previsto que va a ser, remitiendo entonces a una ley especial para que luego organice. Entonces, de entrada tenemos la violación al mandato constitucional. Pero además, ¿qué otras circunstancias pueden darse? Bueno, pues la violación a garantías mínimas de debido proceso, por ejemplo, de acceso a la justicia, por lo que les hablaba, el hecho de que no tengamos tribunales superiores administrativos departamentales es una flagrante violación al acceso a la justicia, sin hablar en términos prácticos de lo que implica a nivel de la sobrecarga del sistema. No sé cuántos estemos familiarizados con la cantidad de recursos que conoce el Tribunal Superior Administrativo actualmente, pero someramente les digo, conoce los amparos en donde ha habido, donde hay alegada violación, por ejemplo, de la Administración de Derechos Fundamentales. Solamente el grueso de los amparos, que representa cerca del 25% de los casos que tiene el Tribunal Superior Administrativo actualmente, según sus magistrados, entrevistados especialmente para este coloquio. Además de eso, conoce de casos, por ejemplo, relacionados a lo electoral, que uno siempre tiene la duda porque hay una línea muy ligera entre qué es la competencia del Tribunal Superior Electoral, creado a partir de la Constitución de 2010, y el Tribunal Superior Administrativo. Entonces, cuando son actos en sede puramente administrativa, no de conflictos electorales, todos esos actos van al Tribunal Superior Administrativo. Además de eso, el tribunal conoce de los recursos contenciosos como tal. Solamente la materia tributaria representa una carga enorme para el Tribunal Superior Administrativo.
Pero además de todo eso, conoce de todos los conflictos que se suscitan en la administración en aplicación de la Ley 4108. Piensen en cuánto es la plantilla de empleados públicos y que todos esos empleados son susceptibles, pasibles de estar entonces ante la administración reclamando ante un acto hasta posiblemente de desvinculación. Además de todo eso, conoce de la justicia de medidas cautelares, una justicia que he dicho ya lo importante y la importancia que reviste y la naturaleza expedita que deben tener estas medidas. Si tenemos un sistema sobrecargado, muy probablemente el hecho de que vamos en medidas cautelares para amparar nuestro derecho hasta tanto tenemos la resolución de un contencioso, muchas veces estas medidas pudieran no ser tan prácticas, tan expeditas como se quiere y como debería garantizarse en un Estado social que busca garantizar derechos fundamentales y que la administración, como sabemos, es una bota que pisa muy fuerte. Entonces, es por eso que cuando tenemos un sistema sobrecargado, porque no hemos podido dividir como ha querido incluso el constituyente, en la práctica eso va a tener consecuencias. Los abogados en ejercicio que estén con nosotros hoy podrán decir prácticamente en qué tiempo tienen un contencioso. A mi juicio, y cuando estuve desde el otro lado en la práctica, no lo tuve nunca antes de un año. Pero le decía que eso, obviamente, solamente el hecho de que viole garantías mínimas a la tutela judicial efectiva es un punto para prestar atención, sumamente importante, más que la carga que tengan los jueces o no en el conocimiento. Se ha hablado mucho sobre la idea del doble grado y si el hecho de que solamente vamos ante el Tribunal Superior Administrativo, cuyas sentencias, tanto en medida cautelar como en lo contencioso administrativo, en el contencioso tendrá derecho a una casación, pero eso como tal sabemos que no es una revisión del caso, de la decisión. Entonces, se ha hablado, obviamente, el doble grado de jurisdicción no es un derecho fundamental que debe entenderse constitucional, pero sí el hecho de tener acceso a una revisión por un tribunal de alzada de segundo grado. Entonces eso no lo tenemos en el caso de la República Dominicana. Y sumado a eso tenemos el Tribunal Constitucional. El Tribunal Superior Administrativo hace las veces también de Tribunal Constitucional, en el sentido de que verifica cuando va ante un amparo, cuando revisa un amparo, el Tribunal Superior Administrativo está aplicando la Constitución, está haciendo aplicar derechos fundamentales. Pero entonces tenemos que todos los casos en amparo, el único recurso que tiene habilitado es la revisión ante el Tribunal Constitucional. Y hemos visto, y puedo dar un poco de testimonio sobre eso, ya luego en las preguntas podemos abundar para quienes les interese el tema, pero podemos ver entonces cómo ha habido una avalancha de casos que van al Tribunal Constitucional justamente en esa idea de revisión de la sentencia de amparo dada por el juez de amparo en el Tribunal Superior Administrativo. Y como le decía, la sobrecarga que entiendo hay en el Tribunal Superior Administrativo también pasa entonces en el Tribunal Constitucional, el cual debería ser un órgano sumamente especializado. De hecho, se ha hablado de si el Tribunal Constitucional se ha convertido en una corte de apelación en algunos casos cuando revisa las sentencias de amparo, pero la idea es que la legitimidad de los órganos del Poder Judicial, los cuales no tienen una legitimidad democrática porque no han sido seleccionados por un sistema de mayoría, de voto, su legitimidad está en sus decisiones, en la aprobación que de las decisiones hace la comunidad. Entonces, ¿qué sucede? Que se ha visto, y eso lleva un incremento entre los casos que ha tenido tanto el Tribunal Superior Administrativo como el Tribunal Constitucional desde 2012 hasta el 2018. Es un incremento y eso se justifica en la confianza que hay sobre las decisiones. Pero asimismo está entonces el ingreso de casos para ser conocidos. Más adelante Máximo abundará sobre qué otros efectos hay y bueno, como bien señalaba Alfonso, no estamos cumpliendo con el mandato constitucional. En principio pensábamos que la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que no es la ley 107.13 como comúnmente se cree, esa ley solamente regula la administración y su relación con las personas, derecho de buena administración y demás, pero se espera que esta ley sea aprobada justamente en aplicación del mandato como hemos señalado ya. Bueno, muchas gracias a la profesora María José Maldonado. Y un aplauso para ella por su interesante ponencia.
como hemos visto, ha recorrido todo el inicio, la evolución de la jurisdicción contenciosa administrativa hasta el momento actual. Yo sé que ha despertado muchas preguntas y más adelante tendrán la oportunidad de dialogar con la profesora a través de la pregunta. A continuación, vamos a presentar al profesor Máximo Calzado Reyes. Posee un título de ingeniero en sistema de computación por la Universidad AP. También es licenciado en Derecho y posee además una maestría en Derecho de la Administración del Estado por el iGlobal y la Universidad de Salamanca. También posee una maestría en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales. Además, es candidato a doctor en Administración, Hacienda, Justicia y Estado Social por la Universidad de Salamanca. Actualmente es docente de la maestría en Derecho de la Administración del Estado, del iGlobal, y asesor de tesis y de contenido. Actualmente es el director ejecutivo de la Fundación de Derecho Administrativo DAFU y del Instituto de Formación y Desarrollo Integral IDDI, y es un habitual articulista de los periódicos El Caribe y El Nuevo Diario. Con el título de la charla, La constitucionalización de la actividad financiera del Estado, recibimos al profesor Máximo Calzado Reyes. Bien, muchas gracias, buenas noches. Antes que nada, queremos darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio parte de los conocimientos que hemos adquirido en el trayecto de nuestra vida profesional y personal. También a las autoridades global, a los miembros del comité científico del cual formo parte y a los demás organizadores de este evento y a ustedes por sacar tiempo de estar aquí hoy con el tema del tránsito a esta hora, escuchando las informaciones que queremos transmitir y esperamos que sea de su interés y que al final de la jornada podamos abrir un debate donde daremos respuesta o trataremos de dar respuesta a sus inquietudes. Bien, hacer una corrección. Inicialmente yo tenía que hablar de, hacer una continuidad o tener una continuidad de lo que es la jurisdicción contenciosa administrativa y pensamos en eso, luego pensamos en el tema de la actividad financiera del Estado, lo que es el presupuesto, pero como este tema del presupuesto es un tema muy especializado y aquí hay muchos abogados y estudiantes de Derecho, después decidimos darle un giro a la presentación y continuar con el tema que estaba tratando María José y vamos a dividir esta presentación, vamos a hablar de un tema que creo que es sumamente importante, que es la responsabilidad patrimonial del Estado, como primer tema. Luego la ejecución de la sentencia contra el Estado, que es un gran problema que tenemos en República Dominicana, y al final hablar del principio de inembargabilidad de los fondos públicos. Tenemos más o menos 20 minutos, yo trataré de, en breve síntesis, apretada síntesis, abordar estos temas. Anoten su pregunta, ¿verdad? Para al final tener un debate. Bien. Iniciamos hablando de lo que es el artículo 8, que habla de la función esencial del Estado, el artículo 8 de la Constitución. Entonces, ¿qué dice ese artículo? Bueno, que la función esencial del Estado es procurar el desarrollo progresivo y equitativo de los ciudadanos. O sea, eso implica que el Estado tiene obligaciones positivas y obligaciones negativas. Dentro de las obligaciones positivas tenemos la obligación de promoción de los derechos, la obligación de protección de los derechos, la obligación de remoción de obstáculos para que los derechos que están establecidos en la Constitución puedan hacerse operativos. Y estos derechos, unos se ejercen en la jurisdicción contenciosa administrativa. Y la otra obligación es la obligación de indemnización cuando el Estado o los funcionarios por acción o omisión han vulnerado derechos. Entonces, en ese sentido, el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado que se ha configurado luego del 2010, hay una, podemos decir, una ambigüedad, porque cuando vemos la ley, por ejemplo, de función pública, que es la primera que establece temas de responsabilidad, luego la ley 176-2007 de los ayuntamientos y del Distrito Nacional, y la ley 247-2012, ley orgánica de la administración pública, la 107-2013, que es la ley que regula la relación de los ciudadanos con la administración, y cuando vemos el artículo 148 de la Constitución nos damos cuenta que hay una ambigüedad en lo que es el régimen de responsabilidad que se ha establecido en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque si vemos el artículo 48, a pesar de que la Constitución es la Carta Magna y el artículo 6 dice que toda ley, decreto, constitución, ley o decreto o reglamento contrario a la Constitución es nula, o sea, que entonces deberíamos entender que el régimen de responsabilidad que debe prevalecer es el régimen subjetivo, el régimen objetivo que establece la Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 148 dice, y leemos,
Responsabilidad civil. Las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables conjunta y solidariamente de conformidad con la ley por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica. O sea, ¿qué está estableciendo este artículo 148? Bueno, una responsabilidad subjetiva, o sea que la persona que sufre la lesión o el daño tiene que demostrar que la actuación de la administración o la omisión fue antijurídica. Obviamente eso choca con lo que establece la Ley de Función Pública, la 176, la 107 y la 247. Entonces, cuando hablamos de qué régimen debe prevalecer en función de lo que establece el artículo 74.4 de la Constitución, que establece el principio de favorabilidad, entonces el régimen que debe prevalecer es el régimen subjetivo, o sea, ¿qué significa esto? No, perdón, el régimen objetivo. O sea que yo como ciudadano, cuando la administración o un funcionario, por acción o por omisión, me ha causado un daño, yo no tengo que demostrar que él es culpable o no. Yo solamente debo demostrar que me ha causado un daño. Por ejemplo, un ciudadano va a un hospital y lo operan y le dejan un instrumento, una gasa o una pinza, una tijera en el estómago. Él no tiene que demostrar que esa actuación ha sido antijurídica, que fue con mala fe o como sea, sino que hay un daño y él solamente debe demostrar que fue a un centro médico de salud a que lo operaran y le dejaron una pinza o un instrumento quirúrgico y le causó un daño. O sea, eso es responsabilidad objetiva. El paciente o la persona, el ciudadano afectado, no debe demostrar que la actuación fue antijurídica, como establece el artículo 148, sino solamente el daño. De ahí para allá, de ahí en adelante, es a la administración que le corresponde demostrar que ese médico no actuó con intención. Pero el problema está es que ciertamente ningún médico quiere que un paciente causarle un daño a un paciente, ¿verdad? Pero el tema es que hay una omisión de responsabilidad que tiene el médico y eso ha causado un daño. Entonces el Estado debe responder. Entonces aquí tenemos una ambivalencia en el régimen. ¿Por qué? Porque esas normas que le he dicho establecen un régimen objetivo. Sin embargo, el artículo 148 establece un régimen objetivo. Entonces, en función del principio de favorabilidad que establece el artículo 74.4, el régimen que yo entiendo que debe prevalecer es el régimen objetivo. O sea, el ciudadano o la persona física o jurídica solamente tiene que demostrar que le ha causado un daño. Es la administración que debe demostrar en los tribunales que esa actuación no fue antijurídica. Entonces, aquí opera en este sentido el principio, el artículo 1382 del Código Civil establece que todo aquel que alegue un daño en justicia debe demostrarlo. Pero en este caso, cuando hablamos de responsabilidad patrimonial por acción o omisión de la administración, la persona afectada solamente debe demostrar el daño y aquí opera entonces el principio, la teoría de la carga dinámica de la prueba, lo que implica que quien está en la mayor condición de aportar las pruebas debe aportar, en este caso el Estado, porque obviamente un paciente no tiene conocimiento de medicina ni nada que le parezca, ni tiene recursos para demostrar, y todos sabemos que cuando hay que hacer una auditoría, obviamente los médicos son los que van a evaluar, los auditores, ¿verdad?, si hubo intención o no, si se cumplió el protocolo, y el paciente no tiene ningún acceso a esa información, por lo cual solamente debe demostrar que se le causó daño. Entonces, aquí opera en este caso la teoría dinámica de la carga de la prueba, o sea, que implica o explica que debe demostrar, que debe aportar las pruebas la persona, la institución que tiene mayor probabilidad de hacerlo. Bien, entonces, tomando en cuenta esto, nosotros tenemos partiendo de lo que establece la Ley 107, la 247 y la propia Constitución, vemos que en la República Dominicana ha operado un cambio. Entonces, vinculado con lo que decía la licenciada María José del tema de la jurisdicción contenciosa, por ejemplo, nosotros vemos cómo hemos avanzado, porque antes la gente, nosotros nos quejábamos demasiado y decíamos que aquí las leyes no se cumplen, que aquí, y hacemos comparaciones con Estados Unidos y otros países subdesarrollados, pero vamos a decirle, a informarle que hay alguna sentencia de condena contra el Estado, o sea, que sí la cosa funciona. Lo que pasa es que la cosa no funciona en República Dominicana como pasa en otros países, porque sabemos todos que tenemos una debilidad institucional y que la calidad de la democracia es muy pobre. Otros países del área nos llevan 40 años de avance. O sea, nosotros estamos 40 años atrasados. Pero la buena noticia es que estamos avanzando. Por ejemplo, ya tenemos sentencia de condena al Estado por omisión y también por acción. Por ejemplo, la primera sentencia de condena al Estado vino en el 2014 cuando un ciudadano francés estaba involucrado en un proceso penal. A él le dictaron una medida de coerción consistente en prisión preventiva, duró 6 meses preso, luego le variaron la medida de coerción a una garantía económica
Bien, pero ¿qué pasa? Cuando culminó el proceso, resulta que él fue absuelto. Entonces, obviamente, él demandó al Estado ante la jurisdicción contenciosa y condenaron al Estado al pago de 2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque hay un tema, y es que el Ministerio Público regularmente tiene como cliché pedir prisión preventiva. Entonces, esto ha significado un cambio de paradigma, y lo importante del tema de la condena contra el Estado, y yo no me siento orgulloso cuando condenan al Estado. ¿Por qué? Porque ese dinero que el Estado paga es de lo que yo pago de impuestos que sale, del 28% en la factura telefónica, del 18% en el ITEVI. Ahora bien, ¿a qué es lo que nosotros debemos aspirar? Bueno, que cuando se condena al Estado de manera solidaria por actuación u omisión de un funcionario público, el Estado repita, como pasa en otros países. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Bueno, que la opción de repetición que tiene el Estado en contra de los funcionarios es opcional. El artículo 91 de la Ley de Función Pública dice que el Procurador General Administrativo, en caso de condena al Estado, debe repetir contra el funcionario. Pero eso aquí no pasa, ni no pasa en otros países. Pero, por ejemplo, en España es obligatorio que el Estado repita contra el funcionario. ¿Por qué? Porque ciertamente, si hablamos, por ejemplo, de un caso de negligencia médica, que el médico utilizó todo el protocolo, pero por el tema de una comunicación con los aires, hubo una infección y el paciente se le causó un daño, obviamente ahí el médico no tiene culpa, ¿verdad? Porque eso ya es culpa de quizá la parte administrativa. Pero cuando el funcionario público ha actuado contrario a la ley de manera arbitraria, por ejemplo, ¿qué pasa en la administración pública? Que nosotros vemos que en los casos, por ejemplo, cuando hay comisión de personal, un funcionario dice, somete una acción y pide una opinión a la consultoría jurídica, le dice la consultoría jurídica, mira, tú no puedes cancelar a ese funcionario, primero es de carrera y segundo no ha cometido una falta de tercer grado. Sí, yo lo voy a cancelar porque yo soy ley, batuta y constitución. Está cancelado. Muy bien, tú lo cancelaste. Entonces, en ese caso, el funcionario ha actuado de manera arbitraria, ha actuado por encima de la ley. Entonces, en ese caso, cuando se condena al Estado, el Estado debe repetir contra el funcionario. ¿Por qué? Porque el funcionario ha actuado de manera negligente, arbitraria y a sabiendas de que está violando la ley y la Constitución. Entonces, esos son de los casos en que la administración debe repetir. También el caso del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene, en el artículo 226, hay 7 medidas. La prisión preventiva es la última, pero el Ministerio Público ha tenido históricamente un cliché de pedir prisión preventiva. ¿Qué pasa? Si el Ministerio Público sabe que al final no hay elementos de prueba que puedan comprometer la responsabilidad penal de ese imputado, no solicite prisión preventiva. Porque el hecho de que el Ministerio Público no solicite prisión preventiva no significa que no va a haber proceso. Hay proceso, hay otra medida de coerción, la garantía económica, impedimento de salida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la actualidad el Ministerio Público, a pesar de esa sentencia, está pidiendo prisión preventiva y resulta que después el ciudadano es absuelto. Entonces, ¿quién dice cuánto cuesta un día de cárcel, señores? Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Si nosotros, por ejemplo, nos quedamos en el vehículo y el vehículo no quiere abrir por cualquier fallo, nosotros sentimos que nos estamos ahogando. Imagínese usted cuando usted está preso, que no puede ver su familia. Estamos claros, cuando uno se queda en un ascensor, sabiendo que funciona la emergencia, uno se quiere como asfixiar. Imagínese usted preso con un candado y que boten la llave. O sea, entonces, ¿qué pasa? Tenemos un gran problema. Y yo estoy contento porque hemos establecido en el ordenamiento jurídico un régimen de responsabilidad patrimonial y ha habido condena del Estado, pero quiero que esa condena, por ejemplo, en el caso de cuando el Ministerio Público pide prisión preventiva de manera medalaganaria, que entonces el Estado repita, el procurador repita contra ese funcionario y esa indemnización sea de su bolsillo que salga. Cuando nosotros hagamos eso, como pasa en España y vamos a ver más adelante, entonces ahí se va a acabar ese relajo de que el Ministerio Público esté pidiendo prisión preventiva, señores. Porque, ¿qué pasaba antes? Ok, prisión preventiva, 6 meses, 1 año, y resulta que tú eras suelto. Y ustedes saben, señores, el daño físico, moral, que se le causa a una persona, después que ha estado preso, aunque resulta que después la persona fue, pero ya, como dice la voz populi, ya está regado a fulano, estuvo preso. Y la gente regularmente no lee la condena de asuelto, y eso no sale en los periódicos. Entonces ya fulano está condenado. ¿Estamos claros? O sea, moralmente está tachado. Entonces, ni siquiera una indemnización puede resarcir eso, pero por lo menos eso crea un precedente y le va diciendo al Ministerio Público, mira, ten cuidado. Tú no puedes estar pidiendo prisión preventiva de manera alegre, porque ciertamente hay 7 medidas, la prisión preventiva es la última. Entonces, yo estoy contento con esta parte, pero
no contento con que el Estado no repita contra el funcionario. Entonces, en una modificación a la ley de función pública o cuando se apruebe la ley de jurisdicción, que todavía está en el Congreso, esperemos que se apruebe en algún momento, hay que establecer la obligatoriedad de que el Estado repita contra el funcionario en los casos que ha actuado de manera arbitraria, o sea, que ha actuado a sabiendas que ha violado la Constitución y la ley, como pasa en España. Bien. Eso en cuanto al tema de la responsabilidad. Ahora, nosotros tenemos otro tema y es el tema de la ejecución de sentencias, señores. El artículo 68 de la Constitución establece las garantías de los derechos. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, el artículo 16, los revolucionarios franceses, sabiendo que es importante que establezcamos los derechos en la Constitución, pero más importante que establezcamos la garantía. ¿Qué dijeron esos constituyentes? Fíjense bien, siglo XVII, final del siglo XVII, todo Estado donde no esté asegurado el principio de separación de poderes y las garantías de los derechos no tiene Constitución. O sea, fíjense qué visión tuvieron esos constituyentes. O sea, porque es importante que establezcamos un catálogo de derechos en el texto constitucional. Pero si esos derechos no llevan consigo unos mecanismos de garantía y de tutela para que el ciudadano pueda hacer operativo esos derechos, no tenemos derechos. Entonces la garantía, hablamos de un trípode. De un lado tenemos la garantía, un triángulo. De un lado tenemos los derechos, de un lado tenemos los deberes también, y de otro lado tenemos la garantía. Entonces, el artículo 68 de la Constitución establece las garantías de los derechos de los ciudadanos, pero si vemos el 69, vemos que en este caso la tutela judicial efectiva y el debido proceso, el legislador lo ha configurado con una doble dimensión. Primero ha dicho, usted tiene derecho a... Entonces, cuando hablamos usted tiene derecho, primero está diciendo que la tutela judicial efectiva y el debido proceso es un derecho. Y segundo dice garantía. O sea, que el legislador le ha dado una doble dimensión. Entonces, ¿cuál es el tema de la ejecución de la sentencia, en este caso contra el Estado? Y es importante que nosotros tengamos un principio de responsabilidad patrimonial del Estado. También es importante que tengamos 2 sentencias de condena contra el Estado. Pero si el ciudadano no puede ejecutar esa sentencia, entonces ¿de qué vale que tengamos sentencia de condena contra el Estado? Porque la tutela judicial efectiva no se agota con la emisión de la sentencia. Se agota cuando real efectivamente la persona que ha tenido ganancia de causa puede ejecutar. Entonces aquí tenemos un gran problema. Este es el gran hándicap que tenemos en el sistema, en el ordenamiento jurídico dominicano, que no se pueden ejecutar la sentencia contra el Estado por muchísimas razones, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es el tema? Que nosotros vemos muchísimas personas que tienen, por ejemplo, el tema de la expropiación. Ahora eso ha mejorado un poco, pero antes veíamos que el Estado, hay una ley de expropiación que de los años 50, el Estado expropia y hay dinero para construir, pero no hay dinero para pagarle a la persona. Y ustedes van a ver, hay muchísimas sentencias del Estado. Hay un caso paradigmático con personas que tienen 80 años y con sentencia del Tribunal Constitucional, pero aún una sentencia del Tribunal Constitucional no es suficiente. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, si bien tiene la obligación, y también los demás jueces del Poder Judicial, de hacer que se ejecute los juzgados, no hay mecanismo coercitivo en los elementos jurídicos. Se condena en un atrente, pero en el caso de la sentencia de condena contra el Estado, los jueces no dan atrente. Es el tema. Pero también vamos a suponer que den un atrente por el tema del lucro cesante del valor del dinero. No hay forma. Entonces, vamos a conectar esto más tarde con lo que establece la ley 86/2011. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que hay una sentencia de condena contra el Estado, pero no hay forma de ejecutarla. Y un paso de avance es que el Tribunal Constitucional ha creado una unidad de seguimiento de la sentencia, pero de las sentencias que llegan al Tribunal Constitucional y las que no llegan al Tribunal Constitucional. Es un problema. Entonces, tenemos un gran problema. Entonces, el tema de la ejecución de sentencias es un tema que no es problema solamente en República Dominicana, pasaba en España, y España, gracias a Dios, lo resolvió, como veremos más adelante, pero también pasa en otros países, pasa en Francia, todavía es un problema latente. Bien, entonces, es importante que establezcamos un régimen de responsabilidad patrimonial para cuando el Estado o los funcionarios, por acción u omisión, causan una lesión a un ciudadano. Pero más importante es que yo pueda ejecutar una sentencia. Entonces tenemos muchas personas con sentencias que tienen debajo del brazo y no pueden ejecutarla. También tenemos muchas personas con decreto expropiatorio y el Estado no paga. Eso ha avanzado, por lo menos en estos últimos años, ha avanzado un poco porque el presidente ha metido un decreto y ha dicho, bueno,
el proyecto que se va a ejecutar, la escuela o cualquier obra que se va a contribuir, tiene que incluir el tema del pago del dinero, porque el tema de la utilidad pública, interés general, eso no es absoluto, eso es relativo. O sea, ciertamente el interés general está por encima del interés particular, pero el Estado tiene que pagar. El artículo 51 habla del derecho de propiedad y que el Estado, cuando expropia, debe pagar y debe pagar el justo precio. Pero ¿qué pasa? Como esa sentencia de condena contra el Estado no tienen una indemnización del valor del lucro cesante, cuando yo cobro esa sentencia en 5 años, por ejemplo, como está la inflación, el dólar está casi 50, imagínense usted, $1.000.000 hoy, en 5 años son 200.000 pesos. Ese es el gran problema. El dólar. Ahora, si esa sentencia fuera en condena contra el dólar, yo estaría quizá, o en euros, estaría contento, pero la sentencia es en pesos. Y regularmente los tribunales son, por ejemplo, la jurisdicción contenciosa y los tribunales civiles, que es donde se puede llevar casos de acciones contra el Estado, son muy tímidos todavía. Pero lo importante es que estamos avanzando, tenemos varias sentencias de condena contra el Estado, pero hay que completar todavía la parte de la ejecución. Eso es un gran problema. Conectado con esto, tenemos el tema de la inembargabilidad de los fondos públicos. Es un principio, ciertamente, en todos los ordenamientos jurídicos hay un principio que dice que en principio los fondos del Estado son inembargables. Pero ¿qué pasa? Así como los derechos no son absolutos, tampoco la potestad que tiene el Estado tampoco absoluta. Entonces, en un Estado de Derecho, el Estado tiene poder coactivo. Por ejemplo, si yo traigo mercancía, por ejemplo, de aduana, y yo me paso y no declaro, me ponen una multa y me incautan. Pero ¿quién incauta el Estado? O sea, hay una relación de desigualdad asimétrica. ¿Por qué? Porque no hay igualdad. Si yo como proveedor, como por ejemplo, importador, traigo mercancía y no pago impuestos internos o aduana, me encanta la mercancía, me pone 10.000, todo el dinero del mundo de multa y me pone una penalidad. Pero ¿quién le cobra al Estado entonces? Eso no hay forma, porque decía Eduardo García Enterría que el Estado, por más que se agache, siempre es un gigante, y por más que se agache, siempre va a ser un gigante. Decía la licenciada María José que el Estado tiene una bota que pisa fuerte. O sea, entonces en esa relación no hay igualdad. Entonces el Estado me puede embargar a mí y yo no puedo embargar al Estado. ¿Cómo es eso? Entonces no hay igualdad. Es una relación asimétrica, desigual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ley 86-2011, es cierto, en principio los fondos y todos los ordenamientos jurídicos lo establecen que en principio los fondos del Estado son inembargables, pero esto no puede ser absoluto. En algún momento hay que ponerle un tope. ¿Por qué? Porque el Estado, si estamos en un Estado de Derecho, el Estado es el primero que debe estar preocupado porque las reglas se cumplan y que haya seguridad jurídica. Entonces, cuando el Estado no cumple la sentencia, viola el principio de seguridad jurídica, ahuyenta la inversión extranjera, pues ven acá, pero yo no voy a invertir aquí porque no hay confianza, no hay certeza. Entonces se viola el principio de seguridad jurídica, el principio de confianza legítima. Bien, y el principio de buena fe también. Entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, el legislador ha creado una ley 86-2011 para resolver un problema. ¿Qué pasaba? Bueno, que en el tema básicamente de la municipalidad, muchas personas, de manera arbitraria y de manera alegre, cuando querían hacerle daño a un síndico, embargaban las cuentas del ayuntamiento. Entonces la nómina se paraba. Eso está mal. Si usted no tiene un crédito que sea cierto y líquido contra el Estado o contra la administración pública, no debe embargar. Entonces eso se convirtió en un relajo. Entonces, por ejemplo, dice un refrán que difama y algo queda, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, está la cuenta embargada, en lo que determinamos y eso se veía mucho cuando había cambio de administración o cambio de Estado, que decía, por ejemplo, Hipólito Mejía dijo, bueno, el que tenga, cuando ganó en el 2000, el que tenga cuenta contra el Estado que cobre ahora que yo no voy a pagar, pero debe haber continuidad del Estado, y si se comprueba que el Estado consumió, ¿verdad? El Estado debe pagar. Entonces, ¿qué pasaba? Que en lo que se demostraba, si realmente yo tengo un crédito cierto contra el Estado, las cuentas estaban paralizadas. Eso creaba un efecto mediático, quizá político, y en lo que dura un mes que investigamos eso, ya está en la cuenta parada y eso crea un problema. Entonces, para resolver ese problema, el legislador creó la ley 86-2011 que establece que los fondos del Estado no deben embargarse. Pero ¿cuál es el problema que tiene esta ley? El problema que tiene esta ley es que esta ley no establece un plazo como pasa en otro ordenamiento. Entonces imaginemos, dice esa ley bien, si usted tiene una sentencia contra el Estado, hay que incluir en el presupuesto. Y vamos al Ministerio de Hacienda para que el Ministerio de Hacienda lo incluya en el presupuesto. Dirección General del Presupuesto lo incluye en el presupuesto. Pero ¿qué es lo que pasa? El presupuesto se aprueba de junio a octubre. Y si yo tengo una sentencia contra el Estado en noviembre, ¿qué pasa? ¿Tengo que esperar al año que viene?
Y ahí el valor del dinero se pierde. Entonces yo le debo a los acreedores. Si le debo a los bancos me embargan. Los bancos no cogen esa. Si tú tienes un financiamiento con tu empresa o un inmueble en garantía, el banco te va a ejecutar. Porque el banco no entiende eso, ¿entiendes? Pero además tu crédito se daña. O sea, ¿cuánto daño le causa a un suplidor del Estado cuando el Estado no le paga? No solamente el dinero. Y ya vemos casos de ingenieros que se han suicidado porque el Estado no le paga, porque le debe a los trabajadores, le debe a los suplidores. ¿Estamos claros? Entonces, el tema no es solamente la ejecución, todo lo que viene después de ahí. Y tenemos casos, el tema del ISOE, hay muchísimos casos de ingenieros que se suicidó en el baño. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esta ley dice que hay que incluir en el presupuesto, pero yo le dije, pero entonces tengo que esperar al año que viene. Bien, perfecto, me quedan 3 minutos, bien. Entonces tengo que esperar al año que viene. El tiempo en televisión, señor, es corto, pero vamos a tratar de sintetizar. Entonces, tengo que esperar el año que viene. Pero el que yo espere el año que viene tampoco es garantía, porque tengo que incluirlo en el presupuesto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ese funcionario es el mismo contra el que se dictó la sentencia? Él no va a querer ejecutarle y yo no tengo mecanismo. Entonces ahí viene el famoso 30% para que me paguen. Bien, pero además eso hay que incluir en la programación de la cuota. Pero eso tampoco es garantía. O sea, hay un problema. Si no se incluye en la cuota, pero además hay que incluir en el compromiso. O sea, es un desastre y el ciudadano no puede ejecutar. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Colombia? Ciertamente en Colombia la ley de procedimiento administrativo dice, sí es verdad, en virtud del interés general, en principio los fondos del Estado no pueden embargarse, pero si usted tiene una sentencia contra el Estado o un crédito contra el Estado, líquido, cierto y exigible, y usted en 18 meses no puede cobrar, automáticamente está autorizado a embargar. Cosa que no pasa con la ley de aquí, está abierta y está discrecional. Pero además de eso, la Corte Constitucional de Colombia ha dicho que sí, ha ratificado eso. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Que por la vía difusa varios tribunales declararon esa ley inconstitucional, pero el Tribunal Constitucional en la sentencia 48-2015 dijo que esa ley es constitucional. Yo albergaba la esperanza de que el tribunal dictar una sentencia adictiva y estableciera un plazo, le dijera si es verdad, como pasa en Colombia, si es verdad, en principio los fondos del Estado son inembargables, pero hay que establecer un plazo. No puede ser 5 años, o lo que el Estado quiera, o lo que la administración quiera. Bien, entonces el problema que tenemos nosotros aquí en República Dominicana es que nosotros no hemos definido cuáles son los servicios públicos. Por ejemplo, si decimos que Salud Pública tiene 200 millones para vacunar contra el dengue, obviamente, esos fondos no pueden embargarse. Pero si tiene 200 millones para comprar jipeta, esos fondos pueden embargarse, porque no es obligado a comprar jipeta. ¿Estamos claros? Entonces aquí nosotros no tenemos una clasificación de cuáles son los bienes públicos, o los fondos que están afectos a bienes públicos que no se pueden embargar como pasa en España. En España hay una clasificación que no hay aquí. Entonces luego yo escribí un artículo diciendo que el tribunal debió dictar una sentencia adictiva, pero luego el tribunal en la sentencia 70-2016 ha variado un poco su criterio y en relación a una acción en inconstitucionalidad contra la ley de Postón que decía que por temas laborales no se podía embargar. Y el tribunal obviamente ha variado y ha dicho el artículo 15 inconstitucional y entonces ha establecido el criterio de que en temas de derecho al trabajo y prestaciones laborales, el principio de inembargabilidad cede. O sea que el principio que tiene el Estado de inembargabilidad, cuando hablamos de prestaciones laborales cede. Y en este caso, en el caso de esta ley, los empleados del Postón que no cobraban podrían embargar al Estado. O sea, es un paso de avance, pero todavía nos faltan cosas, como pasa, por ejemplo, en España y Colombia. Y el tema de la ejecución de la sentencia. ¿Qué pasa en España? Bueno, la ley de jurisdicción establece que, número 1, el funcionario que no paga tiene una sanción patrimonial, civil y una sanción penal y inhabilitación para ejercer fondos públicos. Yo espero que cuando nosotros aprobemos esa ley de jurisdicción se establezcan esas previsiones para que el funcionario que incumple una decisión de cualquier tribunal o del Tribunal Constitucional, entonces esa indemnización y ese atrente sea con el dinero de ellos, no con lo que yo pago de impuestos porque yo tengo la culpa. Entonces, si usted de manera arbitraria no quiere ejecutar una sentencia porque usted cree que es un Dios, que es ley, batuta y constitución, entonces esa indemnización y ese atrente, esa penalidad debe ser con su bolsillo. Y cuando nosotros incluyamos esto y además que esa
norma debe establecer que debe ser obligatorio que el Estado repita contra los funcionarios cuando se compruebe que el funcionario ha actuado de manera arbitraria y de manera megalaganaria. De manera que nosotros ciertamente hemos avanzado, pero todavía nos faltan muchas cosas. Así es que, como el tiempo se agotó, hasta aquí mi presentación. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, estamos prestos a contestarla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Máximo Calzado. Un tema sumamente desafiante, el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado. Ha llegado el momento de las preguntas, a donde ustedes son los protagonistas. Vamos a tomar varias preguntas para hacérselo a nuestros panelistas. Este es el momento para tomar por lo menos 3 preguntas. ¿No hay preguntas? Adelante. Al tema que desarrolló el profesor Máximo, por favor. Se podría decir que el conjunto de escenarios que estamos viviendo a nivel de la palabrita corrupción, sin intención de señalar esto o aquel, porque la corrupción tiene muchos siglos, es parte de la porosidad del Estado y es parte de la irresponsabilidad del Estado. Y es parte de que el Estado se crea el yo máximo, el superior, que nadie lo toca. Bien, lo primero que tenemos que decir que es culpa de nosotros. Porque los políticos no vienen de Marte, los políticos lo elegimos nosotros. Entonces nosotros somos responsables de lo bueno y de lo malo que pasa en República Dominicana. Ese es el tema. Cuando nosotros hagamos un ejercicio de construcción de ciudadanía y elijamos mejor nuestras autoridades, ahí nosotros vamos a tener mejores políticos. Entonces, donde quiera que hay más de una persona, llámese partido político, gremios profesionales, está lo peor y lo mejor de la sociedad. Entonces, el problema es que nosotros atacamos la corrupción, pero llevamos la corrupción en las venas. Hay que hacer una transfusión sanguínea. Porque nosotros atacamos la corrupción porque no nos dejan robar, podemos decirlo así en términos llanos. Por ejemplo, un caso, si a nosotros nos nombran un amigo en la administración pública, nosotros condenamos el nepotismo y el tráfico de influencia, el que yo voy a buscar mi cargo. ¿Estamos claros? Nos nombra un hermano, familiar o amigo, yo voy a buscar mi cargo, o sea, el cargo es tuyo. Entonces tú atacas la corrupción. Eso es nepotismo, ¿verdad? Entonces yo, si ataco la corrupción de que Alfonso, por ejemplo, si es funcionario y no puede poner su hijo o su hermano, tampoco entonces yo puedo pedir que cuando nombran un hermano mío yo le voy a la administración. Entonces el problema es que nosotros los dominicanos tenemos un tema de que hay que hacer una transfusión sanguínea. Por ejemplo, para poner un ejemplo, el diputado Radamés Ramos, que fue condenado por tráfico ilegal de personas, óigame esto, fue el diputado más votado a nivel nacional 3 veces, señores. Eso dice mucho de nuestra sociedad. Entonces, ¿quién es el malo? ¿Él o nosotros? Entonces nosotros votamos por una caja de muertos, el que se muere como quiera que enterrarlo, señores, por una botella de romo, un pica-pollo y 200 pesos. Entonces después nos quejamos. Entonces el problema lo tenemos nosotros. Los políticos, por más dinero que tengan, no se eligen solos. Usted tiene que elegir y marcarlo. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros, los políticos, hacen lo que hacen, van cada 4 años en nuestra circunscripción y nosotros no elegimos nada, no le decimos nada, ni exigimos nada. A nosotros no nos interesa, por ejemplo, cuando hacen un cabildo abierto y nosotros no participamos. Ese es el gran problema que tenemos los dominicanos. ¿Cuántos de aquí que están aquí han ido a una consulta popular en el Congreso? Levanten la mano. Míralo ahí. Quizá 2 o 3. Entonces, de eso es que se trata. Entonces nosotros, si queremos cambiar el país, si queremos institucionalidad, si queremos democracia, tenemos que cambiarnos el chi. O sea, hay que hacer una transfusión y cambiarnos al chi. Entonces, nosotros tomamos como referencia a otros países. Pero para ponerle un ejemplo, en el caso de Finlandia, para que ustedes vean lo que se llama ciudadanía, el presidente fue mencionado solamente en el tema de los papeles de Samaná, de Panamá, perdón. Y la población entera se volcó a la calle a pedir su destitución y él tuvo que renunciar. Nosotros decimos, un día sin gasolina, y somos tan malos que tengo mi tanque medio, lo voy a llenar. ¿Estamos claros de qué estamos hablando? No vamos a comer pan y compro los panes. Entonces, tenemos un problema nosotros como sociedad. Entonces, el problema de la corrupción y todos los problemas que tenemos, nosotros somos culpables. Esa es la gran realidad. Bueno, antes de que usted formule su pregunta, tal vez apoyando un poco a la pregunta inicial de la señora, desde el derecho, desde el aspecto puramente jurídico, le digo que los asuntos no solamente de corrupción, sino los asuntos
de completa arbitrariedad de la administración se resuelven desde el sistema de régimen y consecuencias que tienen los funcionarios y los órganos públicos cuando han desacatado el orden constitucional, el orden legal, ese principio de legalidad de que yo hablaba hace un momento. Ahora, la pregunta está en la sumisión que nosotros como soberanos, en donde reside la soberanía del pueblo, de donde emanan los tres poderes, ¿cuál es la actuación de nosotros como ciudadanos? En países muy desarrollados, el nivel de abstención a nivel de las urnas es grandísimo. Sin embargo, uno ve un incremento en los recursos y en los casos. Eso implica que la confianza y el ataque muchas veces a los sistemas corruptos, a las prácticas irregulares de la administración, no necesariamente esté en esa idea democrática del voto, porque esos países no son quienes más votan. Ahora, ese acceso a la justicia, ese demandar en justicia de esas prácticas, como soberanos que somos, a mí me parece que sería un paso encaminado a ese fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho que usted señala que tiene deficiencias. Es mi parecer. Buenas noches, mi nombre es Asia Pérez. Mi pregunta es, un abogado del Estado que autoriza un desalojo a una casa y lo hace de manera errónea y hacen el embargo, el desalojo a esa casa. Entonces, ¿cuál sería la responsabilidad del Estado ahí? Si es el procurador o directamente el abogado del Estado. Mi pregunta es la siguiente. En cuanto al criterio que estuvimos hablando de la sentencia del Tribunal Constitucional 70-2016 sobre el impostón, ese criterio donde por asuntos laborales se pueden embargar bienes o cuentas del Estado, ¿eso abarca solamente a los que están bajo el régimen del Código Laboral o también alguna compensación económica que incluya a alguien de la Ley 4108? Bien, cuando el abogado del Estado, por ejemplo, autoriza un desalojo, hablamos ahorita que el artículo 148 habla de responsabilidad patrimonial por acción o por omisión. Es posible que un funcionario tenga desconocimiento, por ejemplo, de la norma y se haya equivocado. Bueno, es que el ciudadano no tiene la culpa de que el funcionario se haya equivocado. Si ha causado un daño, no importa que sea por acción o por omisión, el Estado es responsable. Ahora, ¿cuál es el tema? Bueno, habría que determinar si esa actuación fue por omisión. Bueno, si fue por omisión, ok, cualquiera se equivoca, somos humanos. Ahora, si se demuestra que el funcionario ha actuado en contubernio con la otra parte, a sabiendas de que ha actuado mal y lo ha hecho, entonces ahí es que yo hablo de que el Estado, porque regularmente cuando se inicia una acción contra el Estado, porque por más dinero que tenga el funcionario, el Estado tiene más. Entonces, ¿qué hace? Se demanda al Estado, al funcionario, y el Estado solidariamente. ¿Y qué es lo que pasa generalmente? Que el Estado es que paga. Bien. Entonces después el Estado tiene la opción de repetir contra el funcionario. Ahora, en la legislación actual, el artículo 91 de la Ley de Función Pública establece que es opcional que el procurador puede repetir, pero lo que yo estoy estableciendo es, o diciendo, como pasa en España, que eso debe ser obligatorio cuando se demuestre. Claro, hay que hacer un juicio disciplinario e investigar, no es así de manera arbitral tampoco. Hay que cumplir el debido proceso e investigar si ese funcionario actuó con omisión, que obviamente si es de conocimiento de la norma, se supone que debe conocerla, o si actuó de manera arbitraria, a sabiendas, violando la Constitución y las leyes. Entonces, en ese caso, cuando se compruebe que ha sido así, entonces debe ser contra el funcionario. O sea, debe ser que el Estado repita contra el funcionario como hay en otros países. ¿Por qué? Porque entonces, imagínense usted, es que ese dinero, señores, que cuando el Estado paga, el Estado no tiene nada, el Estado somos todos. Entonces el Estado se sustenta con lo que nosotros pagamos de impuestos. Entonces yo no debo estar conforme, yo no estoy conforme, honestamente, cuando se condena al Estado, porque es mi dinero del bolsillo, señores, que está saliendo y de todos ustedes. ¿Estamos claros? Ahora, que yo estoy contento cuando el funcionario está de manera arbitraria, que salga de su bolsillo, ahí sí estoy contento. Y cuando tengamos 5 o 6 condenas contra funcionarios, usted verá que se va a acabar parte del relajo que tienen los funcionarios. Se va a acabar ese relajo. Porque pueden ser multimillonarios, pero cuando tú le quitas 2 millones y lo inhabilita por 10 años o por 5 años, él lo va a sentir. Él lo va a sentir. Porque sabemos que nuestros funcionarios son muy golosos, ¿verdad? Y ambiciosos. Ese por ese lado. Entonces, el tema del impostón es que la ley, el artículo 15 decía que no se podía embargar los fondos de impostón, ¿verdad? Pero
por el efecto erga omnes que tiene la sentencia del Tribunal Constitucional, cualquier, en el ámbito, por ejemplo, la función pública, porque usted habló de Código de Trabajo, eso ya es ámbito privado, sale de lo que es del Estado, ¿verdad? Estamos hablando del régimen del Estado. Entonces, cualquier empleado público que tenga un tema de prestaciones laborales en función de los efectos erga omnes de esa sentencia, ¿verdad?, que vincula a todo el poder público, a todos los ciudadanos, entonces podría embargar la cuenta del Estado. Bien, esa es la respuesta. No sé si María José quería... Bueno, brevemente, empiezo por la última, no porque quiera evadir la primera, pero yo pienso que la respuesta es sí. El asunto aquí de si puede embargarse ante demanda de los derechos laborales, en este sentido las prestaciones, es tanto si es de función pública como si fuera del Código Laboral, que es el derecho privado. Lo que el tribunal quiere decir que ante las prestaciones, que es como la parte contenida dentro de ese derecho al trabajo, que es amplísimo, porque los derechos fundamentales no son limitativos por eso, porque tienen como una serie de primos hermanos. Entonces ese derecho prestacional, en la función del derecho al trabajo, es lo que el tribunal ha querido garantizar como derecho fundamental. Entonces, si usted está adscrito al régimen de función pública o al privado, que creo que ha sido la pregunta del caballero, igual entonces pudiéramos entender que se encuentra contenido en esa garantía que hizo el tribunal de que al amparo de esa sentencia pueda trabarse el embargo. Igual, para mí la excusa de la inembargabilidad del Estado es eso, es una excusa. Incluso hay magistrados del Tribunal Superior Administrativo, el magistrado Franklin Acosta, que tiene un libro buenísimo sobre incluso la ejecución de las sentencias en materia administrativa, se van a dar cuenta que él no hace ninguna objeción cuando entonces estamos en presencia de bienes patrimoniales del Estado, porque la idea de inembargabilidad del Estado es en bienes públicos, porque son bienes que son de todos y usted no pudiera ir a embargar eso. Pero en principio esa excusa se salva un poco con lo que son bienes patrimoniales de la administración. En el caso de la primera pregunta, en el sistema dominicano de la responsabilidad del Estado, tenemos una coexistencia de la responsabilidad subjetiva constituida en la Constitución y la responsabilidad objetiva, que entonces se amplía en la ley 107.13, por lo cual no son excluyentes en principio, a salvedad de que para que pudiera haber una falta objetiva en la que usted hace solidario incluso al ministro, por decirlo de alguna manera, no solo al ministerio como entidad, sino también a la persona física, para que pueda hacer de manera solitaria tiene que haber una acción antijurídica, acción u omisión antijurídica. Eso implica, como tal vez los penalistas pueden llamarle, un delito culposo o no, el hecho de que haya una falta o no, una falta deliberada. Entonces, en ese caso, si ha habido una falta deliberada antijurídica, sea de omisión o acción, ahí sí pudiéramos entender que el funcionario público como persona compromete su responsabilidad. Si no, en principio aplica el principio valga de aplicación directa de la responsabilidad del Estado, que es en donde se marca la República Dominicana, que es que usted tiene que ver el Estado como un ente, como un todo. Entonces, en principio, hay un ministerio o hay un órgano de la administración que le ha causado el daño en el que usted está reparando en responsabilidad. Usted en principio no tiene que identificar cuál fue el funcionario que cometió la falta o dejó de hacer un trámite, sino que hay una responsabilidad directa que engloba a la administración. Así que, para responder tal vez, si ha habido una falta de ese abogado, entiendo que sí, que se pudiera ir en responsabilidad. Un segundo para reforzar, cuando el tribunal habla del derecho del trabajo, en este caso, y lo que ha querido proteger el Tribunal Constitucional es que el derecho al trabajo, en este caso, se convierte el salario en un derecho congregante, porque implica que el derecho a la familia, la manutención de los hijos, ahí hablamos del derecho a la niñez, si tenemos los papás que envejecientes también, o sea que hay todo un tema, la alimentación de los muchachos, el vestuario, el colegio, todo el tema. Entonces, esto es lo que ha querido proteger el Tribunal Constitucional, que yo espero que siga ampliando su posición en relación al tema de la inembargabilidad. Pero miren esto, en el artículo, por ejemplo, lo voy a leer uno de los considerandos del Tribunal Constitucional para llegar a esta decisión en relación a la sentencia 170-2016. El considerando 10.5 dice, la página 18 de la sentencia, en otras palabras,
Del privilegio de inembargabilidad se desprende la necesaria protección del funcionamiento de los servicios públicos. Muy bien. Sin embargo, dicho colegiado también ha precisado que el estatuto de inembargabilidad no opera de manera absoluta. Entonces dice, tanto es así que la facultad que tiene el legislador de sustraer determinados bienes de la condición de prenda del acreedor debe ser enfocada sobre la base de respetar principios y derechos consagrados constitucionalmente, tales como la dignidad de la persona humana, la protección del salario, el derecho a la igualdad entre las personas que se encuentran en una misma situación de hecho y de tutela judicial efectiva, entre otros. Bien, o sea que ahí está claro el tribunal cuando dice que el principio de inembargabilidad no es absoluto. ¿Por qué? Porque en el caso del salario choca con el tema de la dignidad humana, que es un derecho paraguas o un derecho congregante a través del cual se hacen operativos todos los derechos que están en la Constitución y los que están en los tratados internacionales. Bien. Bueno, una última pregunta vamos a tomar. Bueno, 2. El principio de inembargabilidad del Estado no incluye la propiedad privada del Estado, por ejemplo, Banco de Reservas, entre otras empresas privadas del Estado, la corporación, las GEDES, etcétera. Más que una pregunta, es como un análisis. Por ejemplo, en el tema de la condena contra el Estado, del licenciado Máximo Calzado, que me causa un poco de eco, porque cuando usted habla de repetir contra el funcionario en su mera responsabilidad civil y contra su patrimonio, porque al final el presupuesto que se hace anual y que se destina para cada institución pública, al final eso sale de los impuestos que nosotros pagamos, o sea que al final también sale de nuestro bolsillo, como usted dijo ahorita. Más bien yo entiendo que para causar precedente en la República Dominicana debemos de comenzar a colocar en las instituciones públicas no al hermano del presidente, sino personas capaces y diligentes que puedan estar ahí y no tomen esas decisiones arbitrarias. El tema de la demanda subsidiaria contra el Estado tiene lógica. ¿Qué pasa? Que hay funcionarios que por su nivel de responsabilidad, las decisiones que toman pueden vulnerar derechos. Entonces, si cada vez que demandan al Estado, imagínate que yo tengo que autorizar, por ejemplo, una licencia de X cosa, por ejemplo, y yo autorizo esa licencia cumpliendo el protocolo y lo que dice la Constitución y la ley. Es posible que esa decisión, yo cumpliendo con todo lo que dice la ley, vulnere derecho al final y demanden el Estado. Entonces, en ese caso, yo no soy responsable porque yo actué en función de lo que dice la ley. Y si cuando, por ejemplo, yo actúo en función de lo que dice la ley y demandan al Estado y resulta que, entonces nadie quería ser funcionario. O sea, que el tema de la repetición, la subsidiariedad, es para garantizar ciertamente parte de la protección de la función pública. Porque si yo, en decisiones importantes, en cargos importantes, sensitivos, yo con una decisión, con un plumazo, yo podría vulnerar el derecho. Pero entonces nadie quería ser funcionario del Estado. Entonces ahí viene el tema de que el Estado se demanda subsidiariamente. Entonces el Estado paga y luego, si se comprueba que a través de un juicio, ¿verdad?, disciplinario, que ese funcionario ha actuado de manera arbitraria, violando la ley, entonces en ese caso es que el Estado debe repetir. Pero si el funcionario, ha causado un daño actuando en función de lo que establece la ley y el ordenamiento jurídico, no hay problema. Bien, ahora usted hablaba del tema, volvemos al tema, de elegir mejor nuestros funcionarios. El tema de la política, que hay que poner a los compañeros a la base, pero eso se va a mejorar cuando nosotros elijamos mejor a nuestras autoridades y hagamos un ejercicio de construcción de ciudadanía. ¿Por qué? Porque el Estado somos todos, señores. Y la calidad de la democracia, la calidad de la institucionalidad, la construimos los ciudadanos. Estados Unidos por sus ciudadanos. Es el tema. Y a veces hacemos referencia de Europa y países desarrollados, pero no nos damos cuenta. Entonces tenemos un texto constitucional que es muy bien, pero las leyes y la Constitución es una hipótesis, es una aspiración. Entonces nosotros a esta Constitución, como dice el doctor Milton Ray Guevara, tenemos que ponerle zapato, camisa y pantalón para que ande. Entonces nosotros tenemos que dejar esa inercia y actuar. Dejemos dejar esa pasividad. En la medida en que nosotros somos más participativos, en esa medida nosotros tenemos un mejor país. Por ejemplo, para dar un dato del tema de las votaciones, por ejemplo, nosotros cuando hay votaciones, por ejemplo, somos un país presidencialista. Cuando hay votaciones del presidente y la vicepresidenta, el nivel de abstención es de un 30%, vamos a elegir 2 cargos. Cuando hay elecciones congresuales y municipales, que vamos a elegir 4,000 cargos, el nivel de atención ha llegado hasta un 60%. O sea que a nosotros no nos importa votar, óigame bien, no nos importa votar cuando hay elecciones de legisladores
que van a establecer las normas que van a regir. O sea, tenemos un problema. Y ese es el tema. No, que el presidente, que sí, muy bien. Pero los niveles de abstención, cuando vamos a elegir los cargos congresuales y municipales, han llegado hasta un 60. Imagínese usted. O sea, que a nosotros no nos importa quién se van a elegir en el Congreso, que van a estar dictando las normas, porque lamentablemente son los legisladores que las dictan. Entonces esas normas mañana pueden afectarme. Lo mismo pasa cuando hacemos los barrios cabildo abierto. Yo estoy viendo televisión, o viendo un juego, o abrochándome un paquete de arroz con espaguete, y no me importa ir a participar ahí. Entonces imagínense ustedes, si los funcionarios de nosotros son muy creativos, y aún en las sesiones del Congreso, ellos, con oposición de las personas, dictan las normas. Imagínate una sesión de una sala capitular, los regidores, sin nadie ahí. ¿Qué usted cree que va a pasar? O sea, van a hacer lo que ellos quieran. Entonces, ese es el tema. Nosotros tenemos, señores, que dejar de ser habitantes y convertirnos en ciudadanos de República Dominicana. Cuando eso pase, tendremos un mejor país. Respondiendo a su pregunta, las administraciones de manera general, no instituciones que son mixtas, como usted quería referirse al Banco de Reservas, las sedes, que son empresas públicas que también se comportan como privadas en el mercado y demás. No, de manera general las administraciones tienen bienes que son de dominio público y hay otros que son bienes que son patrimoniales del Estado, en el sentido, por ejemplo, un ayuntamiento bien tiene bajo su cargo bienes que son de dominio público. Eso usted no pudiera embargarlos, porque no pertenecen al ayuntamiento como administración en su capacidad para funcionar. Ahora, posiblemente parte de una flotilla de vehículos, esos son bienes adquiridos patrimoniales del Estado. Claro, siguen siendo de todos. Lo que quiero decirle es que no es un bien de dominio público como fuera un parque o una plaza, sino que estamos hablando de una camioneta que usted pudiera entonces ir sobre ese bien. A eso era que me refería, de que ante bienes patrimoniales del Estado, usted puede fácilmente ir en embargo. Claro, el derecho son teorías y uno se adscribe a una y a otra. Ahora, lo que es inembargable, y a mi juicio, mi forma de ver, es los bienes que son de dominio público. Así que ese concepto, fíjese como ya el tribunal ha dicho, ese concepto no es absoluto. Ese concepto va a encontrar entonces algunas limitaciones en el marco de ese mismo Estado Social y Democrático de Derecho que venimos hablando. En el caso de la pregunta de la joven sobre la responsabilidad, el artículo 148 de la Constitución es muy claro, y me parece que una de las novedades incluso de esta Constitución es el hecho de que el funcionario responde de manera personal, compromete su responsabilidad, así como usted decía, pero paga de su bolsillo, sí, compromete su responsabilidad. Ahora, la única objeción que hace, y en eso le digo que amplía la 107.13, artículo 58, me parece, párrafo 2, es que esa responsabilidad del funcionario como persona, María José como ministra, no el ministerio como tal, solamente se va a ver comprometida cuando ha habido una acción u omisión antijurídica. Quiere decir, hay una culpa en la forma en que yo me manejé. No es que yo, actuando en el ejercicio normal de las funciones, como manda la ley, aún así he causado un daño que puede pasar. Esa es la responsabilidad objetiva. Usted no ha cometido falta, pero le afecta a alguien. Entonces, ahí el funcionario no compromete su responsabilidad, solo es el ente, la administración. Pero si el funcionario deliberadamente hace en pleno juicio una falta o una omisión, pero para dañar, antijurídica, esa culpa, entonces ahí sí compromete su bolsillo, la parte que más duele del cuerpo. Decía mi profesor. Listo. Bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar aquí porque el tiempo es medido en la institución. Agradecemos a nuestros panelistas, a la profesora María José y al profesor Máximo Calzado, para los cuales pido un fuerte aplauso. Durante el desarrollo de la exposición, pudimos observar que la profesora María José hablaba de la necesidad urgente de que se instituya la jurisdicción contenciosa administrativa para la consolidación del Estado constitucional de derecho. Por su parte, el profesor Máximo Calzado hablaba de la necesidad de que los funcionarios públicos cumplan con sus funciones y en el caso de que tengan alguna conducta antijurídica, sean responsables. Se descanta por una responsabilidad estatal de tipo objetivo para que los ciudadanos no tengan que demostrar el daño causado. Bueno, agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos
en esta noche. Para el Instituto Global ha sido de gran satisfacción y esperamos que puedan estar con nosotros en los próximos eventos.